Buenas tardes, profesora Dora y compañeros del tercero B. A continuación, hablaré sobre cada una de las partes de la computadora, les pido un poco de atención. Gracias. ¿Para qué sirve el CPU? La operación fundamental de la mayoría de los CPU, sin importar la forma física que tomen, es ejecutar una secuencia de instrucciones almacenadas llamadas programa. Aquí se habla sobre los dispositivos conformes con la arquitectura Geert-Mausli común. El programa es representado por una serie de números que se mantienen en una cierta clase de memoria de computador. Hay 4 pasos que casi todos los CPU de Geert-Mausli usan en su operación: leer, decodificar, ejecutar, y escribir. El primer paso, leer, implica el recuperar una instrucción, que es representada por un número o una secuencia de números, de la memoria de programa. La localización en la memoria del programa es determinada por un contador de programa, PC, que almacena un número que identifica la posición actual en el programa. En otras palabras, el contador de programa indica al CPU el lugar de la instrucción en el programa actual. Después de que se lee una instrucción, el PC es incrementado por la longitud de la palabra de instrucción en términos de unidades de memoria. Frecuentemente la instrucción a ser leída debe ser recuperada de memoria relativamente lenta, haciendo detener al CPU mientras espera que la instrucción sea retornada. Este problema es tratado en procesadores modernos, en gran parte por los cachés y las arquitecturas pipeline. La instrucción que el CPU lee desde la memoria es usada para determinar qué deberá hacer el CPU. En el paso de decodificación, la instrucción es dividida en partes que tienen significado para otras porciones del CPU. La manera en que el valor de la instrucción numérica es interpretado está definida por la arquitectura del conjunto de instrucciones del CPU. A menudo, un grupo de números en la instrucción, llamado opcode, indica qué operación realizar. Las partes restantes del número usualmente proporcionan información requerida para esa instrucción, como por ejemplo, operandos para una operación de adición. Tales operandos se pueden dar como un valor constante, llamado valor inmediato, o como un lugar para localizar un valor, que según lo determinado por algún modo de dirección, puede ser un registro o una dirección de memoria. En diseños más viejos las porciones del CPU responsables de decodificar la instrucción eran dispositivos de hardware fijos. Sin embargo, en CPUs e ISAs más abstractos y complicados, es frecuentemente usado un microprograma para asistir en traducir instrucciones en varias señales de configuración para el CPU. Este microprograma es a veces reescribible de tal manera que puede ser modificado para cambiar la manera en que el CPU decodifica instrucciones incluso después de que haya sido fabricado. ¿Qué es un monitor? El monitor o pantalla de computadora, aunque también es común llamarle pantalla, es un dispositivo de salida que, mediante una interfaz, muestra los resultados del procesamiento de una computadora. Ahora explicaré los parámetros de una pantalla. Píxel. Unidad mínima representable en un monitor. Tamaño de punto. El tamaño de punto es el espacio entre dos fósforos coloreados de un píxel. Es un parámetro que mide la nitidez de la imagen, midiendo la distancia entre dos puntos del mismo color. Resulta fundamental a grandes resoluciones. Los tamaños de punto más pequeños producen imágenes mejores. Un monitor de 14 pulgadas suele tener un tamaño de punto de 0,28 milímetros o menos. En ocasiones es diferente en vertical que en horizontal, o se trata de un valor medio, dependiendo de la disposición particular de los puntos de color en la pantalla, así como del tipo de rejilla empleada para dirigir los haces de electrones. En el LCD y el CRT de apertura de rejilla, es la distancia en horizontal, mientras que en los CRT de máscara de sombra, se mide casi en diagonal. Lo mínimo exigible en este momento es que sea de 0,28 milímetros para CAD, o en general para diseño, lo ideal sería de 0,25 milímetros o menos. 0,21 en máscara de sombra es el equivalente a 0,24 en apertura de rejilla. Área útil. El tamaño de la pantalla no coincide con el área real que se utiliza para representar los datos. Resolución máxima. Es la resolución máxima o nativa, y única, en el caso de los LCD que es capaz de representar el monitor, está relacionada con el tamaño de la pantalla y el tamaño del punto. Tamaño de la pantalla. Es la distancia en diagonal de un vértice de la pantalla al opuesto, que puede ser distinto del área visible. Ancho de banda. Frecuencia máxima que es capaz de soportar el monitor. F o frecuencia de refresco vertical. Son dos valores entre los cuales el monitor es capaz de mostrar imágenes estables en la pantalla. F o frecuencia de refresco horizontal.
similar al anterior pero en sentido horizontal, para dibujar cada una de las líneas de la pantalla. Blindaje. Un monitor puede o no estar blindando ante interferencias eléctricas externas y ser más o menos sensible a ellas, por lo que en caso de estar blindando, o semi-blindado por la parte trasera llevará cubriendo prácticamente la totalidad del tubo una plancha metálica en contacto con tierra o masa. Tipo de monitor. En los TRT pueden existir dos tipos, de apertura de rejilla o de máscara de sombra. Líneas de tensión. Son unas líneas horizontales, que tienen los monitores de apertura de rejilla para mantener las líneas que permiten mostrar los colores perfectamente alineadas. En 19 pulgadas lo habitual suelen ser dos, aunque también los hay con 3 líneas, algunos monitores pequeños incluso tienen una sola. ¿Qué es un mouse? El mouse o ratón es un periférico de entrada de la computadora de uso electrónico, generalmente fabricado en plástico, utilizado como entrada o control de datos. Se utiliza con una de las manos del usuario y detecta su movimiento relativo en 2 dimensiones por la superficie horizontal en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor. Su uso es fácil, y se utiliza para movernos con rapidez a través de los elementos que se muestran en pantalla y elegir la información que nos interesa con mayor facilidad. Hoy en día es un elemento imprescindible en un equipo informático para la mayoría de las personas, y pese a la aparición de otras tecnologías con una función similar, como la pantalla táctil, la práctica ha demostrado que tendrá todavía muchos años de vida útil. No obstante, en el futuro podría ser posible mover el cursor o el puntero con los ojos o basarse en el reconocimiento de voz. ¿Qué es un teclado? Un teclado es un periférico que consiste en un sistema de teclas, como las de una máquina de escribir, que permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital. Cuando se presiona un carácter, envía una entrada cifrada al ordenador, que entonces muestra el carácter en la pantalla. El término teclado numérico se refiere al conjunto de teclas con números que hay en el lado derecho de algunos teclados, no a los números en la fila superior, sobre las letras. Los teclados numéricos también se refieren a los números, y a las letras correspondientes, en los teléfonos móviles. Las teclas en los teclados de ordenador se clasifican normalmente como sigue. Teclas alfanuméricas. Letras y números. Teclas de puntuación. Coma, punto, punto y coma, entre otras. Teclas especiales. Teclas de funciones, teclas de control, teclas de flecha, tecla de mayúsculas, entre otras. ¿Qué es un disco duro? El disco duro es un dispositivo de almacenamiento no volátil, es decir, conserva la información que le ha sido almacenada de forma correcta aun con la pérdida de energía, emplea un sistema de grabación magnética digital, es donde en la mayoría de los casos se encuentra almacenado el sistema operativo de la computadora. En este tipo de disco se encuentra dentro de la carcasa una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad. Sobre estos platos se sitúan los cabezales encargados de leer o escribir los impulsos magnéticos. Hay distintos estándares a la hora de comunicar un disco duro con la computadora. Existen distintos tipos de interface, las más comunes son Integrated Drive Electronics, IDE, también llamado ATA, EXI, generalmente usado en servidores, SATA, este último estandarizado en el año 2004 y FC exclusivo para servidores. Tal y como sale de fábrica, el disco duro no puede ser utilizado por un sistema operativo. Antes tenemos que definir en él un formato de bajo nivel, una o más particiones y luego hemos de darles un formato que pueda ser entendido por nuestro sistema. También existe otro tipo de discos denominados de estado sólido que utilizan cierto tipo de memorias construidas con semiconductores para almacenar la información. El uso de esta clase de discos generalmente se limitaba a las supercomputadoras, por su elevado precio, aunque hoy en día ya se puede encontrar en el mercado unidades mucho más económicas de baja capacidad, hasta 64 GB, para el uso en computadoras personales, sobre todo portátiles. Así, el caché de pista es una memoria de estado sólido, tipo memoria RAM, dentro de un disco duro de estado sólido.